Todos ven al hombre más temido de Estambul. Nadie ve al prisionero. Juan Tatito interpreta en La Familia al personaje más incómodo de su carrera. Un hombre que puede destruir a cualquiera, excepto a la única persona que lo destruyó a él primero. Y detrás de esta historia hay una verdad que la serie esconde a plena vista, una verdad tan perturbadora que la mayoría de los espectadores la mira, sin verla. En los próximos minutos usted va a descubrir 3 cosas. El secreto vergonzoso que la familia Soykan lleva años enterrando bajo su mesa, y que explica cada mirada, cada silencio, cada cena. El método cruel, casi invisible, con el que una madre convirtió el amor en una correa. Y el momento exacto en que Devin, la psicóloga que entró a salvar a todos, cruza una línea de la que quizá no pueda regresar. Pero le advierto algo. Lo que va a ver al final de este video cambia por completo la forma de entender esta serie. Porque el verdadero villano de la familia no es quien usted cree. Y cuando descubra quién es y qué hizo, entenderá por qué nadie se atrevió a contarlo así. Quédese hasta el final. Se lo mostraré todo. Empecemos. Hay mesas donde una familia se reúne para sentirse unida. Y hay mesas donde cada silla recuerda quién manda, y quien nunca podrá levantarse sin pagar un precio. Quizá usted conoce una mesa así. Una mesa donde todos sonríen, y nadie dice la verdad. Aslan Soykan parece el hombre más poderoso de Estambul. Los enemigos le temen. Los negocios le obedecen. Pero hay una sola persona capaz de convertirlo, en 2 segundos, en un niño obediente, su madre. Y cuando una psicóloga llamada Devin entra en esa casa, descubre algo que cambiará su vida. La familia más peligrosa no es la que amenaza, sino la que dice que todo lo hace por amor. Quédese hasta el final, porque hay un momento en la historia de Devin, se lo mostraré, en el que ella deja de ser la doctora, y empieza a convertirse en una paciente más de esta familia. Aslan Soykan entra en cualquier habitación como un hombre acostumbrado a ganar. No necesita presentarse. Su apellido llega antes que él. Pero mire con atención esta escena. Afuera, Aslan decide quién vive tranquilo y quién no. Adentro, en la mesa de su madre, no decide ni dónde sentarse. Ulya gobierna esa casa con una palabra más fuerte que el miedo: familia. Cada control es protección. Cada invasión es preocupación. Cada sacrificio es unidad. Aslan cree que se rebela. Falta a cenas. Desobedece. Se enfrenta a todos. Pero fíjese en el detalle, incluso cuando rompe las reglas de Ulya, lo hace pensando en Ulya. Y eso significa una cosa. Romper una regla no es libertad. Libertad es dejar de vivir alrededor de esa regla. Juan Tatito construye a Aslan desde esa contradicción, un león por fuera, un hijo asustado por dentro. Aslan sabe resolver cualquier amenaza externa. Lo que no sabe es qué hacer cuando el peligro viene del lugar que siempre llamó hogar. Y justo entonces aparece una mujer que no le teme a su apellido. Peor aún para él, una mujer entrenada para ver exactamente lo que Aslan lleva toda la vida escondiendo. Devin Akne escucha palabras, pero observa silencios. Sabe cuando alguien usa el humor para esconder una herida. Sabe cuando una familia convierte un problema en un secreto. Por eso Aslan la fascina desde el primer minuto. Él parece seguro, pero su necesidad de control grita miedo. Parece independiente, pero toda su vida gira alrededor de la familia de la que dice querer escapar. Devin lo ve todo. El problema es que hay algo que no ve, a sí misma. Ella también viene de un hogar roto. Aprendió a ser la responsable. La que escucha. La que sostiene a todos cuando todo se cae. Esa capacidad la hizo una gran psicóloga, y también la hizo algo mucho más peligroso, una mujer que se queda demasiado tiempo donde siente que debe salvar a alguien. Serine Isarkaya hace algo valiente con este papel. No interpreta a una mujer que siempre sabe qué hacer. Interpreta a una profesional que entiende perfectamente el peligro y aún así camina hacia él.
Una relación no es una sesión de terapia. Y amar a alguien no significa aceptar la responsabilidad de curarlo. Pero antes de que Devin aprenda esa lección, tendrá que pagar por ella. Y el precio empieza con un viaje, donde conoce a un hombre sin apellido. Se conocen lejos de Estambul. Lejos de la mesa de Hulya. Lejos de los papeles que ambos representan. Durante unas horas, él no es el heredero de los Soykan y ella no es la doctora que analiza cada palabra. Son solo un hombre y una mujer que hablan sin miedo. Por eso la conexión es tan rápida. Y por eso es tan engañosa. Porque cuando regresan a la ciudad, Aslan no vuelve solo. Vuelve con su apellido, sus enemigos y una madre que examina a Devin como se examina una amenaza. Y aquí quiero preguntarle algo. Sea honesto en los comentarios, ¿usted se habría quedado? ¿Se habría acercado a un hombre como Aslan sabiendo quién es su familia? Escríbalo abajo, leo todos los comentarios. Y si le gustan estas historias, suscríbase a Amor y Sueños, porque lo que viene ahora es la parte que nadie le cuenta de esta serie. La intensidad no siempre es amor. A veces es solo el sonido de dos heridas que se reconocen. Para entender el peligro real, olvide las armas y los negocios. El arma de Hulya es la mesa. No importa qué haya pasado. No importa cuánto se hayan herido. Todos deben sentarse, comer y sonreír. Porque mientras todos vuelvan a la mesa, el sistema funciona. Nur Surer interpreta a Hulya sin convertirla en un monstruo plano. Se nota que ella también sufrió. Pero atención a esta idea, porque es el corazón de la serie. El sufrimiento no impide hacer daño. A veces lo justifica, yo lo soporté, ahora te toca a ti. Hulya no quiere destruir a sus hijos. Quiere conservarlos. El problema es que solo sabe conservarlos de una manera, sin dejarlos crecer. Y nadie muestra el costo de ese sistema mejor que Sian. El hermano comparado. El hijo apartado. El hombre que aprendió a medir su valor por el lugar que su madre le concedía. Cuando una madre convierte el amor en un premio, los hijos dejan de ser aliados. Se convierten en rivales. Devin entiende todo esto. Lo diagnostica. Lo nombra. Y comete el error más humano de todos, creer que entender un sistema la protege de él. Y aquí llegamos al momento que le prometí al inicio. El matrimonio de Aslan y Devin debería ser una nueva familia. Un territorio libre de Hulya. Pero mire lo que pasa. Aslan promete protegerla. Suena romántico, ¿verdad? Ahora observe en qué se convierte esa promesa, decidir por ella. Ocultar la información. Alejarla del peligro, sin preguntarle qué está dispuesta a asumir. Exigir confianza, mientras guarda secretos. ¿Les suena? Es exactamente el método de Hulya. Aslan odia el idioma de su madre. Pero es el único idioma emocional que aprendió a hablar. Y mientras tanto, algo más silencioso y más aterrador le ocurre a Devin. Poco a poco deja de ser la profesional que observa. Empieza a desconfiar. A reaccionar desde el miedo. A tomar decisiones que antes habría llamado impulsivas. La mujer que entró a curar a esa familia, empieza a enfermarse de ella. La serie destruye aquí la fantasía más popular del melodrama, la idea de que una persona sana puede entrar en una familia enferma y curarla sin pagar nada. Devin no es inmune. Nadie lo es. Y su verdadera fuerza no está en soportarlo todo. Está en algo mucho más difícil, aprender que marcharse también puede ser una forma de amarse. Y que comprender el trauma de un hombre no la obliga a aceptar cada golpe nacido de ese trauma. Por eso el título, Aile, familia, es tan poderoso. No describe a las personas unidas por sangre. Nos obliga a preguntar, ¿qué debe cumplir un grupo de personas para merecer ese nombre? ¿Basta con sentarse a la misma mesa? ¿O una familia verdadera es aquella donde cada persona puede marcharse sin miedo y regresar por elección? Aslan debe aprender que la fuerza no es control.
Devin debe aprender que comprender no es salvar. Y Julia debe enfrentar la verdad más dura de todas: una madre no pierde a sus hijos cuando se vuelven libres. Los pierde cuando convierte cada intento de libertad en una traición. Y ahora usted decide. Escríbalo en los comentarios: ¿Devin salvó a Aslan de los Oikan, o Aslan la arrastró al mundo del que ella quería liberarlo? Y una pregunta más, solo para los valientes: ¿Julia actuaba por amor o por miedo a perder el control? Su respuesta dice mucho sobre la mesa en la que usted creció. Si le gustan los análisis de series turcas y las historias de amor que esconden más de lo que muestran, suscríbase a Amor y Sueños, deje su me gusta y active la campanita. Porque detrás de cada gran familia, siempre hay una verdad que alguien intentó ocultar.